la luz del monitor, pero él dice, bueno, Chile es un país con un sistema no federado. No somos Estados Unidos, no somos Brasil. Entonces, en términos políticos, el gobierno está representado en lo que eran las intendencias y también las seremías. Y ahí hay mucho tema técnico de financiamiento, de política que se instala y que se tiene que representar a nivel nacional. ¿Qué atribuciones le darían ustedes a la figura que coordine al gobierno central en las regiones? Porque esa figura tiene que existir igual. ¿O ustedes creen que el gobernador debe tener todas las atribuciones, incluidas aquellas? ¿Qué pasa cuando el gobernador es de otro color que no es del gobierno? Claudio. Mira, yo creo en el Estado unitario, no creo en el Estado federal. Sí creo en un Estado descentralizado, donde la pertinencia de las políticas, tal como decía Cristina, se realiza en las regiones. Nosotros le hemos pedido al presidente electo cosas bien básicas y que son perfectamente compatibles con la gradualidad en la creación de estos nuevos cargos que son los gobernadores regionales. Primero le hemos pedido tener la misma flexibilidad que los municipios. Es decir, que si se nos aprueba un presupuesto, nos dejen gastar el presupuesto, claro, y no tengamos que pedir permiso para cada orden de compra. Segundo, que las políticas nacionales en vivienda, en medio ambiente, tengan una bajada que sea regional. El tema del transporte de Magallanes es muy distinto al transporte de la región metropolitana de Santiago o Antofagasta. Y en consecuencia tiene que haber un insumo que demos la región. Y en tercer lugar, te diría yo, que es muy importante que hay que coordinar las inversiones en la región. Y eso creo que corresponde a los gobernadores. O sea, si el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, tiene un listado de inversiones, bueno, que la priorización de qué se hace primero y qué se hace después se decida en la región. O sea, si te das cuenta, no estamos pidiendo un Estado federal. Claro. Estamos pidiendo un mínimo de descentralización para poder hacer el trabajo. Y yo creo que de verdad los gobiernos regionales están preparados. Y eso es compatible con la gradualidad. Claro. Pero hay que partir por algún lugar. Claro. Yo creo que lo que te hemos mencionado va en esa línea. Sí, totalmente. Lo que pasa es que en lo que era el diputado Torrealba, me lo apunta el equipo, él planteaba como que los gobernadores en un país unitario eran como chanchos en misa, como que no tenían nada que ver. Y me parece bien arcaica su visión. O sea, bien poco moderna de lo que el Estado puede llegar a hacer. Bueno, que mire Colombia, oye, que mire Colombia es un Estado unitario que tiene gobernadores elegidos hace mucho tiempo y perfectamente funciona. Perfecto, delegado. Es que la autonomía de las regiones y el mayor protagonismo en la definición de las políticas regionales no están exclusivamente atribuidas a la elección de un gobernador regional que pueda decir hacia dónde se conduce la región, sino que viene contenida también en instrumentos que son discutidos por la comunidad y que aterrizan una política que trasciende a los gobiernos regionales o a los periodos electorales y que aterriza finalmente en las estrategias regionales de desarrollo. Son instrumentos que sirven de insumo para tomar decisiones en políticas públicas y en consecuencia el gobernador que esté tiene un marco regulatorio y un marco de atribuciones para poder ejercer. Nosotros creemos que ese tipo de atribuciones son las que le dan una coherencia al actuar de las instituciones en función de las necesidades de la región. Y en consecuencia, nosotros también creemos que en la medida que se sigan ese tipo de instrumentos, se le da racionalidad o razonabilidad al ejercicio de la función pública. Porque no puede ser que autorizadas algún tipo de inversiones en algún lugar, después venga cualquier personaje, sea electo o no, y diga en realidad esto no me gusta o sí me gusta, y en realidad le quitamos credibilidad a la institucionalidad de Chile. Yo creo que en esto tenemos mucha tarea que por cumplir, pero en el fondo las visiones del nivel central, las visiones de las regiones son importantísimas, ambas, para poder desarrollar a las regiones. Delegado, estamos acá en el estudio con el senador Guillé. Me gustaría saber la opinión del senador Guillé, pero tengo que despedir al senador, ya lo subí al senador, a don Claudio Rego, gobernador, porque sabíamos que tenía compromisos pendientes. Yo creo que es mucho más importante gobernador que senador, pero bueno. Sí, es verdad. Está más cercano a la gente, por lo menos, lo ven más. Gobernador, muchísimas gracias. Nos quedaron muchos temas pendientes, lamentablemente, abrazo, pero sabemos que tenía una actividad, así que cumplimos con despedirlo cerca de las 5. Muchas gracias, que esté muy bien. Abrazo y un cariñoso también saludo a la Cristina, al delegado también y por supuesto al senador Guillé, que ha sido uno de los grandes impulsores de la descentralización, a la cual le debemos mucho y esperamos seguir debiéndole, senador. Así que un abrazo grande.
Vamos con la opinión del senador. ¿Qué le parece todo este debate que se ha tomado finalmente? Y la semana pasada los gobernadores tuvieron una reunión con el presidente electo y vuelve a reiterar la idea de que se va a acabar el puesto de delegado presidencial y que lo que se ha demostrado hasta este momento que es más un obstáculo que una colaboración para el gobernador que es electo por todos nosotros. A ver, para ser lo más ordenado posible, aquí lo que está en juego es el poder. ¿Quién toma las decisiones en Chile? ¿Y qué decisiones se toman en Santiago, en las dependencias de los ministerios o en la moneda? ¿Y qué decisiones se toman en los territorios? La descentralización no conversa con el régimen presidencialista chileno, que pasa todo por la figura del presidente de la República. Si el presidente de la República, Dios no quiere, es un inepto, paraliza todo el país. Y eso se ha visto en algunas crisis, que no voy a ir a eso para no ser odioso. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es descentralizar el poder, que nadie tenga tanto poder para que todo pase por él o paralice toda toma de decisiones. Y por lo tanto, todas aquellas decisiones que tienen que ver con el desarrollo territorial a nivel de desarrollo social, desarrollo de infraestructura, fomento productivo, desarrollo de ciencia y tecnología, desarrollo de capacidad humana, la región. Ahí se toma la decisión. Y el Estado define políticas generales que se aterrizan en la región. Pero no es solamente de arriba hacia abajo, sino que las regiones levantan una propuesta de desarrollo para ponerla en el debate de la autoridad nacional. Entonces, siguiendo su discurso, para usted el puesto de delegado presidencial regional y el puesto de delegado presidencial provincial estarían de más. Está de más porque cuando se habló de la descentralización en el periodo de la presidenta Bachelet, el gobernador tomaba el liderazgo del desarrollo de las regiones y el Estado central primero distribuía muchas atribuciones que hoy tiene hacia los territorios, pero definía ciertas políticas generales que le eran propias, la defensa nacional, la seguridad policial, los sistemas de justicia, porque en Chile no somos efectivamente un Estado federal y nadie lo ha dicho ni lo ha pretendido. Y si alguien lo piensa, no lo ha dicho. En consecuencia, no es el Estado que hoy tenemos. Por eso que lo que les cuesta entender a algunos es que creen que esto es lo mismo, pero con un gobernador. No. Esto va a redefinir muchas funciones hoy del presidente, van a los gobiernos regionales. Y el delegado presidencial es una figura administrativa menor de coordinación de ciertos servicios básicos. Pero la gobernanza de las regiones es el gobernador. Este gobierno nunca lo entendió porque Piñera no es partidario de la regionalización. Él tendría que haber sacado la ley de rentas regionales. No mandó en 4 años el proyecto. Ni siquiera hay un proyecto en el Congreso. Bachelet mandó un proyecto y ahí quedó congelado en el tiempo. Después tenemos que la distribución de facultades y atribuciones salió muy cediendo para poder elegir los gobernadores porque había sectores que no les gustaba. Y ojo, no se equivoquen. Aquí hay sectores de izquierda que son regionalistas y sectores de derecha que son regionalistas y sectores de izquierda que no confían en la regionalización, les gusta el Estado centralizado. Y por otro lado, sectores de la derecha que no les gusta la regionalización. Claro. Esto no es el clásico debate derecha-izquierda. Sí. Esto es de los chilenos que creemos que llegó la hora de las regiones, sí, que Santiago no se puede pretender gobernar a Chile, un país tan diverso, y que las regiones tienen que tener sus atribuciones. Y eso pasa por la ley de rentas regionales para que la región decida dónde pone las prioridades de su presupuesto. Pueda salir a buscar nuevos impuestos, pero también pueda hacer beneficios tributarios para atraer actividades. Pero eso, entendamos, es un proceso. No es una cosa inmediata y total. Y probablemente, y cierro, el presidente Piñera, así como él nombró los delegados, el presidente Boris va a nombrar sus delegados, pero con la diferencia que va a ir en extinción el cargo y va a quedar un cierto tipo de figura, como digo, para coordinar algunas cosas que son de estrategia nacional. Claro. ¿No debiese tener algo que decir sobre toda esta discusión, Yarna, la Convención Constitucional?
Sí, por supuesto que sí. Para empezar, porque ¿cómo no podemos obviar la convención de una discusión que es súper trascendental hoy día? O sea, que yo creo que además estamos conversando de más porque es la convención constitucional la que va a definir esto, ¿no? Dice que es un Estado federado y la discusión se acabó, po. Claro, no es ni el Parlamento, ni el gobernador en ejercicio, ni nosotros desde luego que tampoco. Y de hecho, a propósito de los clivajes distintos, esta diferenciación entre regionalismo versus centralismo, que no tiene que ver con quién es de izquierda o quién es de derecha, el primer partido que presentó en la Convención Constitucional la idea de un Estado unitario es el Partido Comunista. Lo presentó el Partido Comunista y en eso tiene divergencias, bueno, en eso hay varias cosas más con sus aliados de Prodignidad, con el Frente Amplio. Pero aquí, más allá del concepto de fondo de la necesaria descentralización, yo creo que es evidente que en lo contingente hay un problema político y es la desconfianza entre un gobierno de un signo político y 15 gobernadores de un signo contrario, claro. Que de hecho la mayoría no son del Frente Amplio, la mayoría son de partidos ex Concertación, incluso la mayoría es demócrata cristiana, ¿no? Estoy segura que en la Araucanía el delegado y el gobernador que es de derecha se llevan mucho mejor y se facilitan mucho más las cosas. Entonces, un problema es ese. Otro problema es, desde luego, que esto es incipiente, está en marcha blanca, siempre las nuevas instituciones cuesta echarlas a andar, pero también hay una responsabilidad del Parlamento que legisló esto, y en eso, senador, a mí nos gustaría conocer cuáles fueron las condiciones, porque usted bien dice, la ley de renta ni siquiera ha sido enviada. Hay una ley corta de transferencia de competencias que está en el Congreso hace mucho tiempo, yo ya le perdí la cuenta. Y cuando se legisló, o sea, aquí se hizo una ley, hubo un parlamento que legisló para establecer gobernadores y que legisló que esos gobernadores iban a ir adquiriendo competencias en la medida que las fueran solicitando, porque requerían, claro, una cierta robustez institucional. Pero la manera en que se definen esas competencias, qué competencias, o sea, qué facultades de los ministerios, por ejemplo, son susceptibles de traspasarse a los gobernadores, no se ha definido. Entonces se legisló para que echaran a andar a los gobernadores, porque ya era imposible seguir postergándolo, claro. Pero quedó pendiente este aspecto. O sea, de hecho nosotros acá en el programa lo hablamos varias veces, incluso con el candidato Rego en esa oportunidad, que todavía no había claridad respecto a las verdaderas atribuciones que iba a tener un gobernador, y esto tiene que ver con la labor que se realizó en el Congreso. Bueno, primero tomemos en consideración que esto de la regionalización es del gobierno de la presidenta Bachelet mucho antes del proceso constituyente. Claro. No estaba en el mapa, sí, una nueva constitución, había consultas, pero esto partió mucho antes y por lo tanto tiene un desarrollo anterior que obviamente el proceso constituyente tiene que revisar, y eso va a darle o más energía o menos. En segundo lugar, yo creo que va a avanzar en la idea de acelerar la descentralización del país, en todo caso, porque es un proceso de democratización al estilo europeo. Los países europeos, algunos son federales, otros no. Todos son descentralizados, porque no es posible administrar un país hoy con una cabeza, imagínense. Cuando teníamos la protesta social y el presidente estaba knockout, el país dejó de tomar decisiones y hubo días en que no había gobierno en Chile. Se escribirá algún día la historia corta de esos días, pero hubo días que no había gobierno, no había con quién conversar. Eso no nos puede volver a pasar. Ahora, dicho eso... Perdón, para recordar eso, respecto a la pandemia, afortunadamente en Estados Unidos y en Brasil tienen estados federales para que los gobernadores hicieran algo respecto a la pandemia, porque recordemos que Trump y Bolsonaro decían que era una gripecilla, solo para el ejemplo. Que me en efecto, por eso que en ninguna materia, por eso que, ¿qué materias son? Todas las materias final van a ser regionales, porque el gobernador regional es el que va a tener que aterrizar las políticas nacionales. Sí, el Estado tiene que definir, vamos a ir a las cadenas de valor, por ejemplo, en la minería, eso no lo va a decidir el gobernador, pero el gobierno central, a través del proceso constituyente, va a definir un marco constitucional. Definido ese marco, en los territorios, cada gobernador verá cómo hace aplicable el proceso de diversificación de matriz productiva. Ya tiene la facultad, tiene el marco constitucional. Ahora, quiero decirle que la gente dice una cosa y hace otra. En el Congreso Nacional fue muy difícil avanzar en este proceso. Y en el propio gobierno de la presidenta Bachelet, que sí impulsó el proceso, de sus 3 ministros del Interior, 2 no creían en la regionalización para nada. Y muchos ministros tampoco.
quien movió la descentralización en el periodo de la presidenta Bachelet fue el subsecretario de Desarrollo Regional Ricardo Cifuentes, tiene nombre y apellido. Y en el Congreso formamos una bancada regionalista de senadores con Francisco Chaguán, y precisamente la semana pasada hice el traspaso, ¿no es cierto?, de mi rol de presidente de esta bancada, donde teníamos desde la UDI a Revolución Democrática en el segundo ciclo, pero esto viene ya hace 8 años, y impulsamos a contrapelo de nuestros propios partidos, porque habían algunos senadores de izquierda que no creían en esto y lo dijeron abiertamente algunos. Otros, lo mismo en la derecha, hacen las cosas de una manera sui generis. Cuando no les gusta un proyecto de ley no dicen discutámoslo y yo voy a dar mi opinión contraria. Lo que dicen es, este proyecto se va a discutir mañana. Llegan todos los invitados de Chile, traíamos académicos y ese día no se ponía en tabla y se ponía la ley del cigarrillo. Otro día traíamos gente de todo Chile porque estaba puesto en tabla. No, se postergó porque a última hora el presidente de la comisión puso el tema de la ley de tierra de hojas. Entonces hay una manera de patear los proyectos de ley por el Senado y ojo que eso al Senado le va a costar un precio muy alto en la discusión constitucional sobre el futuro del Congreso. ¿Hay en particular del Senado? ¿Hay alguien ahí que tiene sufriendo por dentro? ¿Hay alguien que tiene una opinión distinta al senador Guillé, el delegado? Patricio, te escuchamos. Sí, yo tengo una opinión distinta al senador Guillet, a quien aprovecho de saludar y bueno, desde luego compartir la opinión respecto a fortalecer los procesos de descentralización y regionalización. Yo creo que él tiene un punto respecto a que hay personas en la izquierda que no creen en la descentralización ni en la regionalización. En la gente de nuestro sector de centro derecha sí, hay mucha gente que cree en la regionalización porque es una causa de las regiones que nos ha distinguido siempre. De hecho, el proceso revolucionario constituyente se dio en Atacama precisamente, con la persona que está a mi espalda, que es Pedro León Gallo, y desde luego para nosotros el mayor compromiso con la región ha estado presente durante nuestro gobierno. Yo creo que es un error plantear que el presidente no ha tenido un compromiso porque lo ha tenido desde el primer minuto y se implementó esta ley durante el gobierno del presidente Piñera. De hecho, la reforma tributaria que implementó durante su administración está vinculada a entregarle el 1% del presupuesto de las inversiones a las regiones y de poder entregarle más autonomía en las decisiones, pero desde luego que no se puede hacer todo durante un periodo de gobierno. O sea, si a un gobierno le ha tocado difícil, ha sido este. Y fundamentalmente por todos los desafíos institucionales que ha tenido y se han enviado muchos proyectos de ley. Tenemos más de 200 iniciativas, un nivel de avance, yo creo, histórico por la aceleración que se le dio dentro del Congreso para sacar adelante las iniciativas. Pero desde luego, pensar también que la regionalización se viene hablando desde el gobierno anterior es un error. Nosotros venimos hablando de regionalización hace muchos años y el proceso incluso de fortalecer la regionalización ya estaba en los programas de gobierno que competían en el año 2013, en la elección donde ganó la presidenta Bachelet. Estaba también en el programa de gobierno de Evelyn Matei. Entonces, este proceso de regionalización se ha venido canalizando desde hace muchos más años de lo que estaba planteando el senador y durante nuestro gobierno se ha implementado con mucha seguridad más atribuciones, más recursos a las regiones y nos gustaría seguir en esa misma senda si tuviéramos la oportunidad, pero desde luego esto le va a quedar al próximo gobierno que ojalá pueda cumplir con esos anhelos de mayor autonomía y mayores recursos, que es lo que todos están pidiendo. Ahora, yo creo que en las regiones existe la potencia para poder desarrollar más actividades y de mejor manera, pero también, desde luego, necesitamos no solamente la potencialidad, sino también las capacidades instaladas al interior de las regiones, ya en infraestructura pública como también en capacidades humanas para llevar adelante sus proyectos. La gobernadora está levantando la mano, quiere decir algo. Sí. Gobernadora, un segundo, para que el senador Guillé, para que le responda al gobernador, al delegado, ¿quiere aprovechar su réplica ahora, senador? Sí, es muy breve. Lo que pasa es que creo que está confundido. Si de descentralización venimos hablando de los años 90. Pero de hecho, presidente Lagos, cuando hace la reforma constitucional, iba a poner el tema de la descentralización y la tuvo que negociar porque no tenía los votos en el Congreso. Y quedó. Por lo tanto, se retoma, no verbalmente, sino de facto, de hecho, de decisiones, en el periodo de la presidenta Bachelet. Y cuando se vota la elección de los gobernadores regionales, solo 2 parlamentarios de derecha votaron a favor, Francisco Chaguán y José García Ruminó. Otros que estaban colaborando en la bancada regionalista a última hora se obtuvieron y se echaron para atrás por orden de partido. Así que yo le pediría al gobernador que le pida consistencia en sus partidos. Al delegado. Según al delegado. Que le pida que no. Una cosa es cacarear y otra es hacer las cosas.
Oiga, ahora, si la ley tampoco fue la gran ley, precisamente por eso están los inconvenientes. Y también en el sector nuestro hay detractores. Sí. Y esto no es un tema derecha-izquierda. Pero ojo, fueron 2 votos de la derecha y finalmente, con la abstención del senador Carlos Montes, todo el resto de la oposición hoy, en esa época éramos gobierno, votamos a favor. Por lo tanto, es un poco al revés lo que está diciendo. Pero bueno, son detalles que se pueden revisar los datos porque están ahí las votaciones. Están las actas ahí. Tiene la palabra la gobernadora del Maule, Cristina Bravo. Gobernadora. Respecto de lo que dice el delegado, solamente precisar que él ha dicho que se han hecho muchos esfuerzos para traspasarnos algunas competencias administrativas. Efectivamente, el 31 de diciembre en el Diario Oficial se nos traspasa una competencia administrativa como es trabajar en conjunto con el Ministerio de la Vivienda en el cambio de uso de suelo, pero bien es un traspaso que no viene asociado ni a profesionales ni a contratación, o sea, no hay contratación de recursos humanos y tampoco es una competencia que viene con recursos. O sea, no hay cómo financiarla. En el Ministerio de la ¿Cómo la vamos a ejecutar si además el recurso humano viene quien aprueba la contratación y la cantidad de contratos que uno tiene en la región, en la dotación, es la dirección de presupuesto? Y esto también va asociado con un traspaso de competencia que atrasa todos los procesos que se llevan a cabo en las distintas regiones del país. Un cambio de uso de suelo puede atrasar un plan regulador y un proyecto tan importante para la ciudadanía en más de 12, 24, hasta 36 meses. Entonces, cuando el delegado dice, sí, pero hemos hecho el esfuerzo de traspasar algunas competencias, sí, pero no sacamos nada con traspasar competencias administrativas que no van asociadas a recursos. Eso es sumamente importante y señalar efectivamente lo que dice el senador Guillén. Nosotros hemos estado reunidos también con la bancada de senadores que trabajan y que están reforzando los procesos para poder tener más autonomía y más desconcentración en las regiones. Y la verdad es que el hecho concreto se llevó a cabo en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que es un tema que estuvimos conversando con ella también en reunión el jueves pasado, desde la Subdere. Fue un proceso liderado por el Subdere de la época, Ricardo Cifuentes. Delegado, usted estaba diciendo algo. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que hay un espíritu de los gobernadores de poder tomar la totalidad de la región. Pero yo les recuerdo que se les entregó la responsabilidad de conducirlo dentro de los marcos institucionales, no de venir a refundar las regiones. Hay documentos que trascienden a la administración de turno, que corresponden a las estrategias, como les decía. Están los instrumentos de planificación territorial. Todos ellos son un marco regulatorio de la actividad del gobernador regional. Y en consecuencia, entregar más atribuciones de una sola vez, sin esperar que la gradualidad realmente se materialice, y que en el fondo veamos resultados a partir de la gestión que puedan desarrollar sin hacer una evaluación dentro de los primeros 6 meses. Recién llevan 6 meses de ejercicio de sus labores. Yo creo que tener una apreciación respecto al resultado de esa gestión me parece un poco mezquino. Yo creo que habría por lo menos que tomar un periodo del gobernador regional para saber en qué condiciones se desarrolló la función para seguir avanzando con la entrega de nuevas atribuciones. Delegado, ¿y entonces qué finalidad podría cumplir una ley que intenta, teóricamente, entregar estas atribuciones a los gobernadores si materialmente nunca se las van a soltar? No sirve de nada, pues es una declaración de voluntad sin ninguna base. Bueno, yo creo que hay muchos temas pendientes con la ley de descentralización y fundamentalmente por la elección de los gobernadores regionales, y esto se planteó antes de que se produjera la elección. Pero entonces, ¿para qué hacemos esa ley? La pregunta que requiere perfeccionarse con profundidad. Sí, pero no delegado, ¿para qué vamos a hacer una ley que en definitiva no se puede cumplir? ¿Para qué sirve? ¿De qué sirve esa ley? Bueno, hay que preguntarle al Congreso. Una iniciativa que tuvo muchos injertos e iniciativas para poder llevarlas adelante. Y yo creo que en este tema los parlamentarios en su época trataron de sacar algo a la rápida. Pero preguntémosle creo que tenemos Congreso una misión mucho más importante de fortalecer la institucionalidad regional, entregando reales atribuciones con más competencia, pero yo soy parte de un sector que defiende la gradualidad. No me gustaría que el remedio fuera peor que la enfermedad. Y nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar refundando la institucionalidad regional, cuando en realidad lo que necesitamos es que convivan dos institucionalidades que hoy día están presentes. La visión del presidente de la República y la visión del gobernador regional, que son importantísimas para el progreso de las regiones. Y les recuerdo que ninguno de los gobernadores son elegidos por unanimidad, ni tampoco el presidente de la República. Y en consecuencia tienen que convivir distintos sectores políticos para que haya una gobernanza dentro de la región.